Nosotros somos 1.500 de madres forzadamente. ¿Por qué? Por Fujimori. El tiempo de Fujimori, el 95, no se han llegado a nuestra casa a decir, señora, ¿por qué tienes un montón de hijos? Nosotros tenemos para que se cuidan. No se han llevado engañando. El tema a desarrollar por el grupo es análisis jurisprudencial del caso Mamérita Mestanza Chávez y el informe de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero previamente vamos a hablar sobre el contexto histórico. Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se desarrollaron varias políticas y una de ellas fue el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, la cual se implementó entre los años de 1995 y el 2000. Con fines de la exposición en adelante solo me referiré al Programa Nacional. En el año 2002, el Congreso de la República elaboró un informe final que estuvo a cargo de la subcomisión investigadora de personas e instituciones involucradas en las acciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Este programa en su momento señaló y demostró que existía una relación negativa entre el crecimiento de la población y el crecimiento económico. A partir de ello, se estableció estrategias y métodos demográficos restrictivos. A partir de junio de 1997, surgieron denuncias a este programa nacional, en el cual se señalaban que se estaban realizando campañas masivas de esterilizaciones y que se estaban practicando sin el consentimiento debido e informado de la población, intentando alcanzar metas predeterminadas y no informando sobre métodos alternativos de planificación familiar. El Congreso, usando los datos del Ministerio de Salud, estableció el número total de mujeres y hombres que fueron esterilizados en su momento, y fue alrededor de 311,000 mujeres a quienes se les practicó la ligadura de trompas y 25,000 hombres a quienes se les practicó la vasectomía. El programa nacional puso mayor énfasis en los sectores urbano-marginales, zonas rurales de la sierra y la selva del Perú, grupos humanos de bajos ingresos económicos y mujeres jóvenes en edad fértil. Al ponerse en marcha el plan masivo de esterilizaciones, señala la subcomisión del Congreso que existió determinadas irregularidades que iban desde la amenaza de la suspensión de programas de alimentación hasta intervenciones médicas en malas condiciones, que tuvieron como consecuencia la muerte de muchas personas, como fue el caso de la señora Mamérita Mestanza Chávez. Y para ello vamos a visualizar un pequeño video de su caso. El 27 de marzo de 1998, Mamérita Mestanza accedió a la ligadura de trompas, tras ser amenazada con prisión por tener más de 5 hijos. Luego de la operación, sufre una infección postoperatoria y no es atendida a tiempo por los médicos del distrito de La Encañada, en Cajamarca. Como hemos visto en el video, a raíz de la infección postoperatoria que tuvo la señora Mamérita Mestanza, la cual no fue atendida inmediatamente, tuvo como consecuencia su lamentable fallecimiento. Bien, a continuación voy a explicarles el caso Mamérita Mestanza, el que obra en el informe 071 del año 2003, a petición 12-191 por parte de Mamérita Mestanza en una solución amistosa con Perú. En el año 1996, Mamérita Mestanza va a ser objeto de acoso por parte del Centro de Salud La Encañada. CLADEN posteriormente va a documentar una serie de 243 casos por violación a los derechos humanos en las esterilizaciones forzadas en Perú. Es en el año 1998 donde se le va a realizar a Mamérita Mestanza el procedimiento quirúrgico en el Centro Hospitalario Regional Cajamarca sin examen médico previo. Luego le dan de alta y posteriormente fallece. Su esposo inicia una denuncia al jefe del Centro de Salud de La Encañada ante la Fiscalía Provincial Mixta de los Baños del Inca.
van a formalizar la denuncia por homicidio culposo, pero luego la van a archivar. En el año 1999, una serie de organismos no gubernamentales van a denunciar al Perú. La comisión va a recibir esta denuncia y posteriormente se va a abrir el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Posteriormente, el Perú va a subsanar ciertas observaciones y la Corte va a aprobar un informe de admisibilidad número 6600. En el año 2001, Perú va a propiciar una solución amistosa mediante un comunicado de prensa, acuerdo previo de solución amistosa. Y este acuerdo previo que se formalizó en el año 2001 va a formalizarse finalmente en el año 2003, el 26 de agosto. Posteriormente se va a emitir este informe del que nosotros estamos extrayendo algunos datos importantes, que es el informe número 071 del año 2003, y en el año 2015 se va a emitir un decreto supremo de interés nacional para atender prioritariamente a las víctimas que habrían sufrido esterilizaciones forzadas. Ahora, en relación al reconocimiento a los compromisos asumidos por parte del Estado peruano. En primer lugar, va a reconocer las responsabilidades internacionales de los hechos descritos anteriormente. Posteriormente, se va a comprometer a realizar una investigación y a perseguir a los autores que hayan practicado estas esterilizaciones forzadas. Y es una labor de investigación, pero también una labor de prevención para que no se vuelvan a realizar este tipo de actos. Y finalmente, una indemnización a la familia de la fallecida señora Mamerita Mestanza, a sus familiares. Continuando con la exposición, veremos los aspectos importantes del informe número 071/03, petición 12.191 del caso María Mamerita Mestanza Chávez versus Perú, de fecha 10/10/03. Como uno de los puntos más importantes tenemos la indemnización a cargo de los responsables penales de los hechos. El acuerdo de solución amistosa no incluye el derecho a reclamar la indemnización que tienen los beneficiarios contra todos los responsables de la violación de los derechos humanos de la señora María Mamerita Mestanza, esto conforme al artículo 42 del Código Penal peruano. Como otro punto importante tenemos las prestaciones de salud, donde el Estado peruano se compromete a otorgar a los beneficiarios la suma de $7,000 americanos por concepto de tratamiento de rehabilitación psicológica. Dicho monto será entregado en fideicomiso a una institución para que ésta pueda brindar al esposo e hijos de la señora María Mamerita Mestanza un seguro permanente de salud. Como prestaciones educativas, el Estado se compromete a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario y secundario y educación superior en centros de estudios estatales. Como otras prestaciones, el Estado peruano se compromete a entregar $20,000 americanos al señor Jacinto Salazar Suárez para adquirir un terreno o una casa. Dicha casa o terreno no puede ser enajenado ni alquilado hasta que el menor de sus hijos cumpla la mayoría de edad. Otro punto importante vendría a ser las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre salud reproductiva y planificación familiar, donde el Estado peruano se compromete a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de salud reproductiva y planificación familiar. Como punto A nos dice, medidas de sanción a los responsables de violaciones y reparación a las víctimas, donde el Estado se compromete a revisar judicialmente todos los procesos penales y también los procesos administrativos cometidos en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Como punto número B, nos habla de medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias del servicio de salud, donde el Estado va a adoptar medidas drásticas contra los responsables. También va a brindar permanente capacitación al personal de salud, va a adoptar medidas administrativas, que también los centros de salud tengan todos los medios adecuados para llevar a cabo estas intervenciones. También van a adoptar medidas drásticas contra los responsables y también van a implementar mecanismos de recepción de denuncias de violación de derechos humanos.
Como base jurídica, tenemos los artículos 1, 2 y 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 41 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en los artículos 2, inciso 1, 24, capítulo H, 4455 y 205, el acuerdo de disposición final de la Constitución Política del Perú, y también los artículos dispuestos en el Código Civil Peruano, 1205, 1306, 1969 y 1981. Como punto importante también la determinación de compatibilidad y cumplimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que de acuerdo con los artículos 48, 1F y 49 de la Convención, este procedimiento tiene como fin llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto y los derechos humanos reconocidos en la Convención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide, como punto número 1, aprobar los términos del Acuerdo de Solución Amistosa firmado por las partes 26 de agosto del 2003. Como punto número 2, continuar con el seguimiento y la supervisión de todo y cada una de las partes del acuerdo amistoso. Como punto número 3, hacer público el presente informe e incluirlo en su informe anual de la Asamblea General de la OEA. De la tutela jurisdiccional efectiva. Una breve referencia. Nuestro país ha firmado pactos y tratados internacionales a favor de la protección de los derechos de las mujeres, tales como la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, el presente tema cala de manera honda y profunda en el pensar y sentimiento de muchas víctimas de lo acontecido, esto debido a la situación de injusticia que se vive actualmente, debemos tener presente que existe un daño irreparable hacia estas personas en lo que refiere a sus derechos sexuales reproductivos por parte del Estado, quien era el ente encargado de protegerlos. Es así que, haciendo un poquito de historia en la búsqueda de la tutela, se dan las primeras denuncias alrededor de los años 90 por parte de la sociedad civil, así como de organismos como la Defensoría del Pueblo, lo que conlleva a una investigación en el año 2002 por parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Las llamadas esterilizaciones forzosas que la Fiscalía comenzó a investigar se dieron dentro del marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del año 1996 del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori, y asumía el cargo de ministro de Salud el señor Alejandro Aguinaga. En el año 2009 se archiva la denuncia a pesar de ya existente considerable número de víctimas que había. Esto, según dentro de los fundamentos de la Fiscalía, era que esta decisión se tomaba debido a que el delito no configuraba como un delito de genocidio, la acción penal ya había prescrito y no estaban configurados dentro del Código Penal, siendo inexistente la violación a los derechos humanos. Al respecto se debe tener en cuenta que es en esta investigación el caso de la señora María Mamerita Mestanza toma más relevancia y le da mayor importancia al tema en discusión. Esto debido a que en él se pueden identificar las irregularidades que se cometieron dentro del programa. Por lo que el DEMUS, que es la institución encargada del estudio y defensa de los derechos de las mujeres, presenta el mismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003. La Comisión y el Estado llegan a un acuerdo donde el Estado se comprometía a reparar los daños ya causados, es decir, admitía la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos. La investigación se reabre nuevamente en el año 2011. Esto porque el fiscal de la Nación afirmó que en el archivamiento no se tomó en cuenta que se trataba de una violación a los derechos humanos y no se analizó la participación de cada uno de los implicados. Es así que estas esterilizaciones vulneraban los derechos de las personas, y así como el Estado había firmado diversos tratados, el Estado tenía que cumplirlos. En el año 2014, la Fiscalía decide no formalizar la denuncia contra todas las personas implicadas debido a que ellos supuestamente no tuvieron la intención de esterilizar de manera forzosa a las mujeres. Ello pese a que el Estado en el año 2003 había reconocido su responsabilidad internacional en el caso de la señora Mamerita Mestanza, lo cual implicaba aceptar que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2013 se pronuncia pidiéndole al Estado una aceleración de la investigación. En la actualidad existe una formalización de la denuncia en contra de Alberto Fujimori y 3 ministros de salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Young y Marino Costa-Bouller.
dejándose a voto del Tribunal Constitucional la demanda de amparo presentada por Marino Costabaulla, quien solicita anular el caso, un problema que se viene prolongando por más de 20 años. Aquí podemos evidenciar de manera clara el elemento discriminatorio del Estado hacia las víctimas, quienes no podían expresar un consentimiento válido y que no se les realizaba una buena praxis y que eran tratadas en situaciones deplorables, dándose una vulneración al principio de la no discriminación. Pero a partir del caso de la señora Mamerita, se resalta la importancia de instancias supranacionales donde podemos acudir para la defensa de nuestros derechos fundamentales. La posibilidad de acceder a la jurisdicción supranacional ha sido establecida en el artículo 205 de la Constitución, donde se establece que una vez agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Continuando con la exposición, hablaremos sobre las soluciones amistosas ante la CIDH. En el marco del sistema de peticiones y casos individuales ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, el procedimiento de soluciones amistosas es un mecanismo facilitado por la Comisión, que tiene como objetivo que los estados y las presuntas víctimas peticionarias logren alcanzar un acuerdo fuera de la vía contenciosa, que permita la solución alegada a la violación de derechos humanos. Este acuerdo de solución amistosa nace de la voluntad de las partes. Si bien el sistema de peticiones individuales establece un procedimiento cuya finalidad es determinar la responsabilidad internacional de los estados por violaciones a los derechos humanos, también prevé la posibilidad de que ambos lleguen a un acuerdo. Este acuerdo será puesto a conocimiento de la Comisión. Los aspectos del procedimiento de la solución amistosa. Este procedimiento se inicia y continúa en base del consentimiento de las partes. La CIDH de oficio puede poner a disposición de las partes esta solución amistosa, o también cualquiera de las partes puede proponer esta solución amistosa según lo estipulado en el artículo 40, numeral 1 del reglamento. El compromiso que pueden incluir en el acuerdo de la solución amistosa. Este compromiso puede ser una compensación económica a través de la cual las presuntas víctimas y sus familiares van a recibir un pago monetario como reparación de la afectación sufrida a consecuencia de los hechos violatorios. La medida de satisfacción como el reconocimiento público de la responsabilidad por parte del Estado. Y también las sanciones penales y o disciplinarias para aquellos que violaron los derechos humanos. La medida de restitución es la liberación de las personas que han sido privadas de su libertad, la restitución de las tierras o en el caso que se dé la restitución del empleo, entre otras. La medida de repetición nos habla de las reformas legislativas y o adopción de políticas públicas por parte del Estado. Y la medida de rehabilitación es el otorgamiento de la cobertura médica, el tratamiento de rehabilitación psicológica y la entrega de viviendas, becas u opciones de empleo. En el caso de la sentencia que estamos analizando de la señora Mamerita Mestanza, este acuerdo ha sido firmado el 26 de agosto del 2003 y en las reparaciones o el acuerdo que han llegado en el Estado del Perú ha sido de darle la suma de $20,000 americanos para que el esposo de la señora pueda adquirir un terreno y la suma de $7,000 americanos para la rehabilitación psicológica. Gracias. Respecto a los derechos constitucionales vulnerados, han pasado más de 3 quinquenios desde que se establecieron estos programas nacionales de salud reproductiva y de planificación familiar que dieron origen a las esterilizaciones forzadas masivas de mujeres pobres, analfabetas e indígenas, a quienes además se les causó un daño irreparable. A continuación vamos a mencionar algunos de los derechos vulnerados, como es el derecho a la vida, un derecho que debemos entenderlo como un bien jurídico fundamental de la persona, ya que es a través de este que se concretizan los demás derechos. En ese sentido, el Estado tiene el deber de preservarlo y no lesionarlo. Sin embargo, en el presente caso de Mamerita Mestanza, podemos observar de que el gobierno no tuvo reparo alguno en quebrantar este derecho con el único fin de lograr sus objetivos políticos. Ahora bien, respecto al derecho a la igualdad ante la ley, si bien es cierto este derecho indica que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión
o de cualquier otra forma, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, claramente se nota que se discriminó a la mujer andina y nativa, abusando de su condición económica y de su vulnerabilidad social, puesto que fue este grupo el más afectado y perjudicado con esta política arbitraria. Respecto al derecho a la libertad, podemos decir que se vulneró este derecho en todos sus extremos, puesto que si bien es cierto existía una política de gobierno de planificación familiar, consideramos que esta fue solo una medida adoptada para darle una apariencia legal, ya que en realidad a esta parte de la población se los obligó a hacer lo que la ley no mandaba, es decir, esta medida fue impuesta en contra de la voluntad de muchas mujeres, valiéndose muchas veces de engaños y sometiéndoles inclusive a la restricción de su libertad para luego someterlos a un proceso de tortura médica. También se vulneró el derecho a la salud, que debemos entenderlo como un derecho humano reconocido y protegido por nuestra legislación y por diversos tratados internacionales, el cual implica la obligación del Estado de promover y proteger el acceso de toda asistencia médica de calidad y de disfrutar del más alto nivel posible de salud, percepción a la que ni siquiera se acercó esta política de... Por último, respecto del derecho a la tutela jurisdiccional, consideramos que se vulneró este derecho, puesto que transcurrieron 3 lustros desde que se iniciaron dichos excesos por parte de quienes detentaban el poder, y hasta la fecha no se ha logrado hacer justicia, puesto que no se habrían concretado estos compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa. En ese sentido es lamentable, desolador y deplorable y frustrante que el fin supremo de la sociedad y del Estado, como es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, se hayan visto mediados por un grupo político que superó fácilmente cualquier valla de un Estado constitucional de derecho. Corresponde entonces analizar un poco más acerca del tipo de reparaciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de las reparaciones pecuniarias que pueda tomar en consideración la Corte, vamos a analizar algunos tipos de reparaciones que también da la Corte en su informe anual, ¿no? Porque la Corte establece todos estos parámetros dentro de sus informes. Tenemos la restitución o la restitutio integrum. Esta restitución es una forma de reparación que tiene como propósito devolver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho. Es decir, devolver a la víctima al estado anterior a la vulneración del derecho que se haya no respetado, que se haya vulnerado. Luego tenemos las medidas de rehabilitación. Son todas aquellas medidas que comprenden obligaciones, pero para el Estado, como proveer atención médica, tratamiento de daños psicológicos, emocionales que la víctima pueda haber sufrido como consecuencia de todos estos hechos. Tenemos medidas adicionales, como medidas de satisfacción, que incluyen formas no patrimoniales de reparación, como la difusión de la sentencia, reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor, determinar paradero de las víctimas, si la víctima, por ejemplo, fue acusada de algo que no cometió, también limpiar el nombre de la víctima, entre otro tipo de reparación. Las garantías de no repetición tienen como propósito afrontar las causas generales que contribuyeron a la vulneración y facilitaron la perpetración de la vulneración del derecho. Es decir, intenta solucionar estas causas estructurales de la violencia estableciendo un conjunto de medidas. Hay una obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar, ¿no? Esta reparación tiene como propósito hacer que el Estado cumpla con su obligación relativa a la identificación de los responsables, ya que no solamente con reparar el daño basta, sino evitar que se vuelva a perpetrar esta vulneración de los. Y por último tenemos al daño al proyecto de vida, que si bien no está contemplado en el informe, esta clasificación fue implementada con el fin de atender a la realización personal de la víctima, tomando en cuenta sus potencialidades y aspiraciones. Entonces, como podemos notar, no solamente una reparación económica, pecuniaria, a través de dinero, es factible por la Corte Interamericana, sino también un conjunto de reparaciones que ayudan mucho más allá de lo económico a prevenir y a que el Estado pueda tomar una intervención directa respecto a sus obligaciones para proteger los derechos. Ahora realizaremos un análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el caso de la señora I.V. versus Bolivia.
Los hechos suceden el 1 de julio del año 2000. La señora I.V. ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, Bolivia, quien a esa fecha se encontraba embarazada, ya en la semana 38 de gestación. Ingresó al hospital luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas. Los médicos tratantes ya habían identificado que la señora I.V. se había realizado una cesárea en un proceso anterior, pero a pesar de ello se realiza con éxito la cesárea y se logra extraer a la niña. Pero luego de esto, el médico realiza a la señora I.V. una ligadura de trompas de falopio. La señora I.V. se entera de esto después de que se realice el proceso de ligadura, por lo que acude a distintos organismos en busca de justicia. Además, que el consentimiento informado es una decisión previa de aceptar a someterse a un acto médico en sentido amplio. Además, para que este consentimiento sea válido, debe además haber un cúmulo de información íntegra ofrecida al paciente. Esta información debe ser adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible. Y este consentimiento debe plasmarse en un documento o registrarse. La Corte también considera de que el Estado debió garantizar en su ordenamiento jurídico la posibilidad de que un paciente pueda decidir expresar su voluntad, un protocolo, un seguimiento. La Corte llega a la conclusión de que la señora I.V. no pudo haber expresado su voluntad. En conclusión, este proceso se reduce en la posibilidad de que una mujer pueda expresar su voluntad si se va a esterilizar o no. Esta decisión no recae sobre su esposo, su cónyuge, no recae sobre el Estado, recae sobre ella por el derecho a autonomía reproductiva que tiene. Mi nombre es Vanessa Chihuanguaya y el día de hoy mis compañeros y yo vamos a tocar el tema Análisis jurisprudencial de las esterilizaciones forzadas en el Perú, 1990-2000, caso Mamérita Mestanza. Empezaré diciendo que en la década de los 90, miles de mujeres fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva. La práctica de esterilizaciones forzadas resultó en graves lesiones de los derechos humanos de miles de mujeres peruanas, llegando en algunos casos hasta la muerte. A nivel del mundo se han realizado numerosas investigaciones sobre el tema. Tal es el caso de las mutilaciones genitales en África o las muertes por dote en Asia. En el caso peruano, el tema específico es sobre las esterilizaciones forzadas. La trascendencia histórica de este hecho es sumamente importante, ya que marca un punto de referencia para la historia de los derechos humanos en nuestro país. Como grupo nosotros hemos considerado los siguientes objetivos. En primer lugar está identificar los derechos fundamentales vulnerados a consecuencia de las esterilizaciones forzadas. También analizar el informe 71-2003 que trata sobre la solución amistosa. Describir la eficacia de la tutela jurisdiccional internacional actual y además identificar los alcances en la definición de reparación que maneja la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Consideramos que este tema es de vital importancia, ya que dentro de sus temas tiene una relevancia de carácter histórico, político, social y jurisprudencial.